Ahora, para la distancia nosotros debemos de recordar que cuando una partícula se mueve, y supongamos que nuestra dirección X positiva es hacia allá, llega a este punto y luego regresa, entonces nosotros lo que vamos a hacer es medir, por ejemplo, si de acá para acá hay 10 metros y luego aquí hay 5, entonces la distancia que ha recorrido esta partícula es de 15 metros. Porque nosotros, independientemente de si la distancia o el cambio en la posición es positivo o negativo, nosotros lo sumamos, porque ese es el concepto de distancia. Mientras que acá su desplazamiento sería únicamente de 5 metros, porque avanzó 10 metros, pero luego retrocedió 5. Entonces solo se desplazó 5 metros. Entonces ahí hay una diferencia entre el concepto de desplazamiento y distancia. Entonces, para poder calcular la distancia, nosotros vamos a hacer uso del valor absoluto de la velocidad. Entonces, en este caso, no nos interesa si va hacia un lado o hacia el otro, simplemente nos interesa cuánta velocidad se ha impreso en el objeto. Entonces, acá vamos a utilizar la integral del valor absoluto de la velocidad. O si lo quieren ver así, vamos a calcular cuando sea positiva y cuando sea negativa. Entonces, en función de lo que hicimos en el ejemplo anterior, nosotros sabemos que este valor absoluto, en especial el de este, es e a la 6 menos 2e a la t, va a tener un comportamiento que se va a dividir en el momento en el que esto sea positivo y en el momento en el que eso sea negativo. Entonces, para poder reescribir esto como expresiones que no tengan valor absoluto, lo que yo necesito hacer es escribir e a la 6 menos 2e a la t y descubrir cuándo esto va a ser mayor o igual que 0. Y entonces aquí no hay mucho problema. Afortunadamente podemos escribir e a la 6 menos 2e a la t, perdón, mayor o igual que 2e a la t. Y esto va a ser equivalente a decir e a la 6 por 1/2 debe ser mayor o igual que e a la t. Y aquí podemos aplicar logaritmos naturales porque el logaritmo natural es una función creciente. Entonces no va a afectar los signos de mi desigualdad. Y entonces acá vamos a tener logaritmo natural de 1/2 por e a la 6 debe ser mayor o igual que t. Yo puedo calcular cuánto es que es eso, cuánto es que es ese valor. Lo voy a hacer por acá. Entonces acá tengo, vamos a ver, logaritmo natural de 1/2 por e elevado a la 6. Acá me faltó un paréntesis. 5.30. Entonces, nosotros sabemos que este es aproximadamente igual a 5.30. Así. Y entonces, realmente es este valor, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que nosotros podemos partir esto, que está acá, esta rapidez que nosotros necesitamos, que es una integral, como la integral de 2 hasta este valor, que lo voy a poner así, como logaritmo natural de e a la 6 medios de este valor absoluto. Pero resulta que antes de ese valor, o sea, mientras que el logaritmo sea más grande que que t, esto que está acá no le pasa nada porque es positivo, o sea que se queda así. Ahí está. Ahora, cuando nosotros decidimos pasarnos, ya nos pasamos de este valor, o sea, desde el logaritmo natural de e a la 6 medios en adelante, que llegaría hasta 8, esto que está acá cambia de signo. O sea, se le tiene que poner un menos enfrente porque eso es lo que hace el valor absoluto. O sea que aquí tendríamos 2e a la t menos e a la 6. Y entonces ahí ya nosotros podemos integrar de forma normal como lo hemos estado haciendo. Y entonces acá vamos a tener e a la 6t menos 2 por e a la t. Esa es la primitiva de esto. Y lo vamos a evaluar en 2 por logaritmo natural de e a la 6 medios más, y aquí vamos a tener 2e a la t menos e a la 6 por t,
y eso lo vamos a evaluar desde el logaritmo natural de e a la 6 medios hasta 8. Entonces acá ya empezamos a evaluar. Vamos a evaluar primero en el logaritmo natural de e a la 6 partido 2. Entonces acá me quedaría e a la 6 por logaritmo natural de e a la 6 partido 2 menos, y aquí tendríamos 2. Cuando elevo el exponencial a un logaritmo natural, por ser funciones inversas, ahí se va a cancelar ese logaritmo y voy a tener yo aquí e a la 6 medios y esto se va a cancelar con este medios, menos, y ahora evaluamos en 2 esta función y aquí tendríamos e a la 6 por 2 menos 2e a la 2 más, ahora también podemos evaluar evaluamos en 8, tendríamos 2e a la 8 menos 8e a la 6 menos, y aquí ahora evaluamos en otra vez el logaritmo natural y el exponencial se cancelan, o sea que aquí tendría 2 por e a la 6 medios, y acá finalmente tendría, voy a correr todo esto para poder escribirlo en una sola línea, e a la 6 menos e a la 6 por logaritmo natural de e a la 6 medios, así. Y entonces veamos qué podemos hacer. Acá podemos simplificar esto que tenemos acá y vamos a tener que aquí esta expresión también está acá, menos y menos serían más, o sea que serían 2 e a la 6 logaritmo natural de e a la 6 medios. Ahora tenemos un e a la 6 negativo y acá tenemos menos otros 2e a la 6 negativo, o sea que tenemos menos 3e a la 6 y aquí tenemos menos 8e a la 6. Entonces, y aquí tenemos otro negativo e a la 6, o sea que tenemos menos, vamos a ver, menos 1e a la 1, menos 8, tendríamos menos 9, menos 2, tendríamos menos 11 y otro acá menos 12. Entonces tenemos menos 12e a la 6 y ahora ya solo me queda esta expresión que está acá y esta expresión que está acá, ¿verdad? Me queda un positivo, un 2 menos 2, menos y menos, me queda positivo, más 2e a la 2, más 2e a la 8. Y entonces acá tendríamos nuestra expresión en metros. Vale la pena que nosotros verifiquemos con la calculadora un hecho interesante. Aquí nosotros tenemos 2 por e elevado a la 6 por logaritmo natural de e elevado a la 6 medios. Ahí está. Menos 12 por e elevado a la 6 más 2 por e elevado al cuadrado más 2 por e elevado a la 8. Entonces tenemos 54,17. Entonces esto es aproximadamente 54,17 metros, o sea 5.41 kilómetros aproximadamente. Entonces, si nosotros recordamos el ejercicio anterior, en el ejercicio anterior nosotros habíamos obtenido un desplazamiento que habíamos dicho que era diferente, igual a este. Entonces voy a colocar esa expresión, solo voy a moverla un poco para poder verla bien. Entonces, si yo coloco esa expresión acá, la voy a tratar de evaluar. 6 por e elevado a la 6 más 2 por e elevado a la 2 menos 2 por e elevado a la 8. Me queda menos 35,26. Entonces eso es aproximadamente igual a menos 35,26. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí lo que está sucediendo es que el desplazamiento fue negativo. Es decir, que se movió a la izquierda de donde originalmente estaba al final de cuentas. Pero la distancia que recorrió siempre va a ser positiva porque de eso se trata el concepto de distancia.